Mi equipo y yo elegimos como tema el ciclo cardíaco, pero antes de definir este ciclo, tenemos que entender la anatomía del corazón. El corazón es una bomba que, con su acción impulsora, proporciona la fuerza necesaria para que la sangre y las sustancias que ésta transporta circulen adecuadamente a través de las venas y las arterias. El corazón tiene 4 cavidades, las cavidades superiores, denominadas aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores, denominadas ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una pared muscular denominada tabique que separa las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de media pulgada, poco más de 1 centímetro, pero tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. Hablando de las válvulas, tenemos 4 válvulas quienes controlan el flujo de la sangre por el corazón. La válvula tricúspide, que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Una vez que entendimos esto, podemos entender que el ciclo cardíaco, un periodo de tiempo que comienza con la contracción de las aurículas y termina con la relajación ventricular. El ciclo cardíaco se compone de sucesos fisiológicos que se dan desde el comienzo del latido hasta el comienzo del siguiente latido. Se divide en 2 fases, la sístole y la diástole. La sístole es el periodo de contracción del corazón, donde se bombea la sangre del corazón con las hacia el aurículas organismo. llenas de sangre, lo que esto provoca que contenga más presión y esto hará que las válvulas tricúspide como mitral se abran y el 80% de sangre contenida en las aurículas pasará a los ventrículos. Entonces tenemos que la sangre baja de mayor a menor presión y es por eso que es un llenado pasivo. Baja el 80% de sangre a los ventrículos y tenemos que las aurículas tienen mayor presión y es por eso que las válvulas se abren. Seguimos con la fase de llenado activo o también llamado sístole auricular, porque ahí es donde las aurículas se contraen para pasar la sangre que quedó en la aurícula. La sangre pasa y entonces llena el 20% que faltaba, entonces vemos que es un llenado que es activo porque es gracias a la sístole auricular. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos de forma activa, entonces vemos presión de las aurículas mayor a la de los ventrículos debido a la sístole auricular. Vemos que las válvulas auriculoventriculares están abiertas para permitir el paso de la sangre, válvulas sigmoideas cerradas y se produce el 20% del llenado del ventrículo. Seguimos con contracción isovolumétrica. En esta contracción vemos que los ventrículos están completamente cargados de sangre. El volumen que contienen los ventrículos es alrededor de 120 mililitros. En este momento la presión de los ventrículos supera a las aurículas. Presión de los ventrículos es mayor al de las aurículas. Es por eso que las válvulas tricúspide y mitral se cierran. Cuando estas se cierran, producen un primer sonido, que se conoce como el primer ruido cardíaco, llamado R1. Las válvulas tricúspide y mitral cerradas y las válvulas sigmoideas también cerradas. Es por eso que esta fase es isovolumétrica. Iso quiere decir igual, volumétrica quiere decir volumen. Entonces el volumen es igual. Este se mantiene constante porque todas las válvulas están cerradas y el volumen no tiene hacia dónde ir, por eso el volumen siempre va a ser el mismo. Y el término contracción es porque los ventrículos se empiezan ligeramente a contraer, no tanto, pero sí se empiezan a contraer. Cuando se contrae de verdad es en la fase de eyección. Aquí el ventrículo se contrae completamente y lo que hace es que la presión de los ventrículos supera a la presión de las arterias, a lo que
hace que las válvulas sigmoideas se abran debido a la mayor presión en los ventrículos y la sangre sea bombeada hacia el resto del organismo. Las válvulas sigmoideas van a estar abiertas, lo que va a permitir el paso de sangre. Pero ¿cuánta sangre va a pasar? La cantidad de sangre que va a pasar son 70 mililitros, lo que quiere decir el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido. Entonces, la presión en los ventrículos mayor a la presión de las arterias, lo cual origina la apertura de las válvulas sigmoideas. Las válvulas atrioventriculares cerradas porque no queremos que fluya la sangre hacia las aurículas y la sangre fluya hacia las arterias. Por eso es que estas estén cerradas y las otras abiertas. Relajación isovolumétrica. Lo que hace el corazón es relajarse para recibir sangre y vemos que la mayoría de la sangre la contienen las arterias. Las arterias están repletas de sangre, lo que hará que la presión de las arterias sea mayor a la presión de los ventrículos, por lo que la sangre intentará regresar al corazón porque la sangre va de mayor a menor presión, pero no podrá regresar porque las válvulas sigmoideas se cierran e impiden el regreso de la sangre, y este cierre produce el segundo ruido cardíaco, o también conocido como R2. ¿Es realmente el corazón la sede de nuestras emociones? Es bien sabido que el corazón no dispone la capacidad para generar o almacenar emociones. Esta capacidad solo la posee el cerebro. El corazón tiene la capacidad para obedecer y responder órdenes del cerebro, concretamente del sistema límbico. Dirige las emociones, aprendizaje y memoria. Las emociones son estados que complementan las manifestaciones de nuestros actos, como la tranquilidad, miedo, tristeza, rabia, etc. Y tienen dos componentes. El primero, expresiones físicas de la emoción, frecuencia cardíaca, presión arterial, sudoración y manifestaciones digestivas, etc. La segunda, conciencia de la emoción y habitualmente de su causa. Cuando se produce el estímulo, el sistema límbico produce la respuesta emocional y esta respuesta se organiza en tres rutas: la amígdala cerebral y córtex cerebral. Se hace consciente del estado emocional. Hipotálamo, sistema nervioso autónomo y sistema endocrino. La respuesta vegetativa, taquicardia, sudoración, etc. Y el tronco del encéfalo, respuestas motoras, expresión de la cara, respuestas de defensa, etc. Así el corazón no es sede, solo se altera y a veces sufre cuando nuestras emociones bullen. Cuando se alteran especialmente por un sentido desagradable, la respuesta es muy rápida. Como dato novedoso, el 10 de enero de 2022, la Facultad de Medicina de la Universidad Maryland y el Centro Médico de la Universidad anunciaron el primer trasplante con éxito de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un paciente humano. El paciente de 57 años, David Bennett, padecía una insuficiencia cardíaca avanzada. Había sido considerado no apto a trasplante convencional de corazón en la universidad, así como en otros centros de trasplante importantes. Estaba conectado en una máquina de circulación y no se esperaba que saliera del hospital con vida. Este suceso fue de gran importancia en su vida, ya que permitió vivir por más tiempo. Para cerrar el tema del ciclo cardíaco, podemos concluir que el corazón es la bomba que impulsa la sangre en el sistema circulatorio. Los ventrículos son los responsables de lanzar la sangre con fuerza a este sistema, para que la sangre fluya eficientemente en el sentido correcto. Los ventrículos tienen válvulas de entrada como la válvula mitral y la válvula tricúspide, y válvulas de salida como la válvula pulmonar y aórtica. El corazón necesita un sistema de riego propio, las arterias coronarias y un sistema de conducción Bueno, de aquí los dejamos impulsos una eléctricos. pequeña animación de lo que es el ciclo cardíaco y cómo funciona dentro de nuestro organismo. Muchas gracias por su atención.